Bueno, comencemos a manejar una crisis. Las crisis, pues no salen espontáneas y de repente ya está la crisis. Tienen etapas y tienen momentos que van desarrollando. Hay algunas crisis que sí son, que surgen en un momento determinado, y otras que se pueden planear, otras que se pueden prevenir más bien, y que se pueden identificar sobre todo. Bueno, hay tres tiempos principales para determinar una crisis, para poder medir una crisis. El primero se llaman crisis inmediatas. Es una manera de categorizar las crisis dependiendo del momento en el que se están dando o el tiempo de anticipación que podemos tener para controlarlas. Entonces, la primera es inmediatas, las siguientes son en desarrollo y las últimas son permanentes o crónicas. Bueno, ¿en qué consiste cada una de estas tres? Las inmediatas son esas crisis en donde no tengo un tiempo para hacer investigación de no sé qué sucedió. Voy a poner un ejemplo muy burdo. Estoy en este momento hablando y entra alguien y me da un golpe, un zape, como decimos en México. No tuve tiempo ni de prepararme, ni siquiera de esquivarlo, no, nada, o sea, fue tal cual. Después vienen las que se llaman en desarrollo. Las crisis en desarrollo, regresando al mismo ejemplo, muy burdo, lo sé, yo vengo escuchando a alguien que dice, voy a darle un zape a Guillermo, voy a darle un zape a Guillermo, entra al salón y me da un zape. Bueno, me lo estuvo avisando. Y las permanentes o crónicas es donde yo sé que siempre a la misma hora entra la misma persona y me da un zape, ¿no? Entonces, bueno, eso sería, disculpen lo burdo del ejemplo, pero bueno, sería una manera de explicar las intensidades de esas tres maneras, ¿no? Las crisis inmediatas son esas crisis que no me espero, que no sé en qué momento se van a dar, pero se dan. Por ejemplo, nosotros en la agencia tenemos clientes de la industria restaurantera, tenemos también clientes de la industria del transporte. Entonces, esas dos industrias en particular les suceden situaciones extraordinarias todo el tiempo. Entonces llega un momento en que se vuelven ordinarias todas esas situaciones extraordinarias. ¿Qué sucede con esto? En ocasiones, este tipo de cuestiones pueden sacar de balance a la organización por no estar preparados. Entonces, una cosa es que haya una situación atípica y otra cosa es que no esté yo preparado para una situación así, ¿no? Entonces, justo lo que hoy estamos tratando es prepararnos para llegar y poder solucionar las crisis sin necesidad de saber o tener una bolita mágica de saber que ahí viene la crisis, ¿no? Bueno, estas crisis inmediatas son de alguna manera las más complicadas porque no tenemos un tiempo para responder, ¿no? Por ejemplo, en la industria del transporte hubo un choque, hubo un accidente, hubo lesionados, bueno, son cosas que hoy no me lo esperaba, sé que puede llegar a pasar, pero hoy, en este instante, no me lo esperaba. Tenemos, por ejemplo, antecedentes de otras industrias, por ejemplo, la industria, sobre todo de los servicios, industrias que implican servicio al cliente directo, pues se enfrentan mucho a crisis en redes sociales porque el servicio, la calidad específicamente del servicio, pues tiene un factor también de interpretación y de valoración, en donde pues tal vez para mí fue un muy buen servicio, pero para ti no fue buen servicio, para ti sí fue bueno y para mí malo, ¿no? Es como si vamos 5 personas a una cafetería y pedimos el mismo café los 5, pues uno va a decir que está frío, otro va a decir que está caliente, otro va a decir que no le gustó, otro va a decir que fue el mejor café de su vida. ¿Por qué? Porque depende de la interpretación de cada quien, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con el servicio. Tal vez para mí fue muy amable el mesero, para otro fue indiferente y otro piensa que fue grosero. Entonces, pues desgraciadamente en ese sentido, pues la interpretación también se ve reflejada en los comentarios que se dan en redes sociales. La gente, pues hoy no escatima en ir a comentar lo que les está ocurriendo, lo que está viviendo en redes sociales y lo lleva a las redes sociales porque es el lugar que tiene para comentar. Por ejemplo, en la industria restaurantera y en la industria del servicio sucede que la gente no se queja con el dependiente o no se queja con el mesero por pena, por enojo, pero sí van y lo vacían, su queja, su frustración sobre todo,
en las redes sociales. Entonces, es importante que tengamos en consideración esta situación, pues porque nos pueden llegar en cualquier momento. Otra es una situación en desarrollo, una crisis en desarrollo. Estas son particularmente interesantes porque tenemos algún indicio, tenemos algún aviso de que algo viene o que de algo está sucediendo, ¿no? Digamos, por ejemplo, en los gobiernos locales, si ven que empieza a llover y saben que tienen coladeras tapadas, bueno, saben que va a haber inundaciones y van a haber críticas por ahí. Entonces, pues ya sabes que va a venir algo, ¿no? Entonces tienes que empezar a hacer algo al respecto, ¿no? Por ejemplo, en la agencia tenemos clientes de la industria de la construcción que pues necesitan estar monitoreando todo el tiempo que está sucediendo alrededor, ¿no? Porque pues ellos saben que están generando polvo, ruido, los camiones de volteo pues lógicamente están entrando y llevando y sacando material, pues también el caos que se hace para cuando se juntan los camiones, el caos que se hace cuando llegan todos los trabajadores, en fin, las construcciones pues tienen como ciertos ingredientes de caos en sí mismos, en su industria, y esto pues se ve reflejado también en redes sociales, ¿no? La gente se queja, aunque él vaya a tener un beneficio al final por la obra, pues el hecho de que tengan la obra, pues les causa un conflicto, ¿no? Entonces la gente no escatima ir a decir en redes sociales todo lo que les está sucediendo, ¿no? Estas crisis en redes sociales, en desarrollo, nos permiten, gracias al tiempo que nos están dando de ese pequeño aviso o gran aviso, pues nos dan un tiempo para investigar, para ver qué está sucediendo y para planificar las acciones. No digo que sean ideales, porque bueno, si me dieran a escoger, elegiría no tener ninguna crisis, pero bueno, si me dieran a escoger, bueno, esas en desarrollo al menos, pues tuve un aviso, tuve una manera de saber que ahí viene, ¿no? Después vienen las permanentes o crónicas, que me parece que estas son las peores de todas, porque hay gente que se acostumbra, y eso es lo peor que puedes tener, acostumbrarte a una crisis. Lo mejor es acostumbrarte a resolver, lo mejor es acostumbrarte a que las crisis se tienen que arreglar, y lo mejor todavía, si nos vamos un paso antes, es cómo logro no tener crisis a partir de dar un buen servicio o ofrecer un buen producto. Ese sería el gran reto que tenemos. Entonces, si yo tengo una crisis permanente o que ya se volvió crónica, significa que es un problema que no está resuelto, significa que es un problema que está constantemente dándose una tras otra y no lo he resuelto. Si no lo he resuelto, pues tengo ahí un punto pendiente, algo que tengo que hacer, y se me está viendo reflejado en redes sociales. Lo que ocurre en redes sociales pues, es un reflejo de lo que ocurre en la vida, ¿no? En ocasiones exacerbado, extrapolado, exagerado, como queramos, pero es un reflejo de lo que está ocurriendo. Entonces, si es algo que diario está ocurriendo, pues hay que poner atención ahí, ¿no? ¿Cuáles son las industrias que más enfrentan este tipo de crisis crónicas? Las industrias, por ejemplo, de telecomunicaciones, telefónicas, cableras, en fin, todo este tipo de industrias que ofrecen acceso a internet, en fin, lo que hacen es, pues ya saben que tienen problemas constantes, entonces ya tienen incluso hasta sus machotes de respuesta para siempre responder a lo mismo, o en ocasiones y muchos, la mayoría de lo que hacen es que ignoran esas quejas y las dejan de lado, ¿no? Tratan de ignorarlo, pensando que con eso se soluciona el problema, ¿no? Y aquí partamos de una situación que es muy importante. El no responder a una queja implica una respuesta también, nada más que es una respuesta negativa. El que yo no te respondo, si tú me estás hablando y yo no te respondo, en realidad sí te estoy dando una respuesta, pero es una respuesta negativa que puede implicar el no me importas, no me interesa, o prefiero pensar en otra cosa, ¿no? Entonces, es importante que consideremos esta situación de las etapas en las crisis. Después aquí hablamos de los tiempos, ahora vamos a hablar de la situación de la crisis de acuerdo a la intensidad de la crisis, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a ver que tenemos varias intensidades. La primera es la intensidad baja, en donde es una queja sin un gran fundamento y al revés puede más bien tener ciertas sugerencias, ¿no? Es algo muy bajo. En realidad esto todavía no es una crisis, pero
de acuerdo a la queja, se puede llegar a convertir en una crisis. Pero es importante que lo tengamos considerado. Después viene lo que se llama moderada, que es una queja con fundamento, con o sin razón. Porque una cosa es que traiga fundamento y otra cosa es que el fundamento sea real y sea verídico y realmente tenga un sustento. Entonces, puede ser una queja fundamental en donde te digan, ustedes me trataron muy mal porque el mesero fue grosero, porque me dijo, en fin. De eso a que sea real, ese es otro tema. Pero bueno, estas son quejas que ya tienen fundamento. Entonces, la primera era baja, la siguiente es moderada. La siguiente es media. Es un ataque directo realizado por personas. Y más adelante voy a explicar a qué me refiero con personas y no otro tipo de entidades. En un ataque medio, en una situación media, de intensidad media, ya hay un ataque en donde dicen, tu marca eres mala por esto. Ya hay un ataque. No es una observación y no es una sugerencia. Ya es un ataque directo. Ya implica, por ejemplo, el que la gente diga, no compren esta marca, o no vean ese canal, o no vayan a ese cine porque son nefastos, son malísimos. Ese tipo de situaciones son muy comunes, desgraciadamente, y son comunes porque la gente no está encontrando en el servicio o en el producto, principalmente en el servicio, una respuesta apropiada a sus necesidades. Si no encuentro una respuesta apropiada en el lugar donde adquirí el producto, donde tuve la interacción en el servicio, pues me voy a ir a algún lugar en donde me pueda yo desquitar con ese que no me dio el buen servicio, ¿no? Después viene, bueno, ya pasamos baja, moderada, media. Después vamos a una que se llama alta, que aquí es un señalamiento directo realizado por personas, y aquí viene la diferencia, y figuras públicas. La diferencia entre personas y figuras públicas es que las personas pues son como ustedes o yo, cualquier persona, que no aparece forzosamente frente a una cámara o que no tiene un reflector, que no es una figura pública. Una figura pública es aquella que escribe, que aparece frente a una cámara, que aparece detrás de un micrófono, en fin, que tiene una manera de darse a conocer a través de medios masivos. Una persona pues no los tiene, utiliza los medios tradicionales solamente como espectador. Después viene la que se llama severa, que aquí ya se dan señalamientos negativos realizados por medios de comunicación, pero también por figuras públicas. Aquí esto ya empieza a complicarse un poco más, porque aquí significa que ya hay medios de comunicación, ya es una nota periodística, y ya son figuras públicas las que están haciendo uso de esta nota para dar a conocer. Y la que ya es grave, que digamos es la última de todo este proceso, es en donde hay un ataque directo realizado por figuras públicas o medios. Eso significa que el anterior era únicamente, oigan, pues pasó esta situación, y ellos mismos lo van dando a conocer. Y la última, la grave, es en donde figuras públicas y medios están atacando a una marca en función de una situación. Y esto ahí pues de alguna manera complica las cosas de manera importante, porque significa que ya tienes a la opinión pública pues haciendo uso de tu reputación y están complicándote la vida, ¿no? Entonces, recapitulando, en las intensidades es primero baja, moderada, media, alta, severa y grave. Las de baja y moderada, pues de alguna manera se pueden controlar sin problema en una comunicación uno a uno entre el community manager y la persona afectada. Ya las últimas, pues sí requieren de una intervención incluso de un comité de crisis o un vocero oficial de la marca para que haga uso de los medios para poder aclarar o esclarecer las situaciones.